Gracias por acompañarme hoy. Creo que el tiempo que está invirtiendo le rendirá grandes beneficios en su vida, porque estaremos hablando acerca de algo muy importante hoy. Hablaremos de las prioridades. Y lo voy a titular, Lo primero es primero. Y a veces no tenemos ningún problema poniéndolo primero, pero es mantenerlo en primer lugar. Lo que se hace un desafío, porque hay muchas otras cosas que tratan de desplazarlas. Y hay una escritura en 1 de Pedro 5:8 en la amplificada que dice: estén bien balanceados, pues su adversario el diablo anda como un león rugiendo con un hambre feroz buscando a quien devorar. Y luego dice, debemos firmemente resistirle. Bueno, pienso que es interesante que dice que si estamos bien balanceados, que podemos mantener al enemigo fuera de nuestras vidas, y si no lo estamos, le dejamos entrar. Y sabe, el balance realmente tiene que ver mucho con las prioridades. Es saber qué es lo más importante, lo que sigue, lo que viene después, y mantener las cosas en la forma en que deben ser. Y es nuestra responsabilidad. Sabe, hay mucha gente hoy día que se queja de su horario. Se quejan acerca de no tener tiempo y de que todo el mundo espera mucho de ellos. Y sabe, yo a veces me pesco haciendo eso mismo, pero el Señor me recuerda que es mi horario, yo lo determino y soy la única que lo puede cambiar. Así que debemos de ser responsables por las cosas en nuestras vidas que no parecen estar funcionando bien. Y a veces no hay nada que podamos hacer. A veces es simplemente un ataque del enemigo. Pero hay veces donde hemos dejado que nuestra vida se salga de orden y abrimos la puerta al enemigo. Déjenme le cuento un ejemplo. La Biblia habla de cómo le abrimos la puerta al enemigo a través de la falta de perdón. No deje que el sol se ponga sobre su enojo. No le dé al diablo ningún lugar ni posición. Así que es nuestro deber asegurarnos que no vamos a la cama enojados. Pero me pregunto cuántos, aún de los que nos sintonizan, que son maravillosos, y sé que hacen casi todo bien, pero me pregunto, ¿cuántos se fueron a la cama anoche enojados con alguien? Quizás aún con la persona con quien estaba durmiendo. Yo espero y oro que sea la persona con quien está casada. Y debemos realizar que el solo orar no soluciona todo. Hay que orar que Dios nos dé la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Así que hoy hablaremos y mañana en el programa acerca de las prioridades. De ponerlo primero. Bueno, Cristo es el centro de todas las cosas. Él es el primero y lo más importante en nuestras vidas. Colosenses 1 del 17 al 18 en la versión de la Biblia amplificada, y necesitamos leer esto lentamente porque es muy poderoso. Y Él mismo existió antes de todas las cosas. Así que antes de que hubiese algo, un mundo, el universo, algo, existía Dios. Y en Él todas las cosas consisten cohesivamente juntas. Amo eso, como que Dios es el pegamento, por decirlo así, que nos mantiene unidos, nuestra vida, que mantiene el universo intacto. Cuando uno piensa de la Tierra sobre su eje y cómo la Tierra rota, y el hecho de que si no rotara exacta y perfectamente, creo se caería y quién sabe lo que pasaría. ¿Quién mantiene el sol, la luna y las estrellas en el cielo? ¿Quién hace que todas estas cosas en el universo funcionen bien? Le digo, aunque lo sepa o no, usted depende de Dios. Dios provee comida para los animales, provee suficiente sol y suficiente lluvia. Dios es tan bueno y está involucrado en todo. Y es tiempo de que comencemos a reconocerle a Él. Él es la cabeza de su cuerpo. ¿Quién es la iglesia? Se refiere a la iglesia. No solo al edificio al que uno va, sino la iglesia, todos los creyentes, como su cuerpo. Él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, ya que Él es el principio, el primogénito
de entre los muertos. Jesús fue el primero que regresó de entre los muertos. Para que Él solo, vea, cáptelo, que Él solo en todas las cosas y en todo aspecto pueda ocupar el primer lugar, ser el primero y ser preeminente. Bueno, Dios debe ser lo principal en nuestras vidas. Bueno, déjenme hacerle unas preguntas. ¿Qué es primero en su vida? ¿Es ganar dinero? ¿Es lo primero en su vida? ¿Tratar de comprar más cosas que ya tiene? Pasa demasiado tiempo en el trabajo y nada de tiempo con Dios. Es raro que pase tiempo con la familia. De ser así, esto eventualmente le alcanzará a usted y habrá consecuencias. Hay que pensar en las consecuencias. Cosechamos lo que sembramos. La Biblia dice que no acumulemos tesoros en la tierra, donde pueden ser destruidos en cualquier momento. Mateo 6:19. No almacenen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde los ladrones entran y roban. Mire, la Biblia dice en Apocalipsis que Babilonia cae en una hora. Y los empresarios y los que aman el comercio entran en luto. Ahora, Babilonia fue en realidad una ciudad, pero también es tipo y sombra de la riqueza y prosperidad, negocios y todo el comercio que hay en el mundo. Y no sugiero que no necesitamos el dinero. Mire, lo necesitamos. No sugiero que no debemos ahorrar dinero. Sí, debemos ahorrar dinero para las emergencias y ahorrar una buena cantidad para el retiro. Pero no adore el dinero. No haga del dinero algo más importante de lo que es. A menudo la gente dice que el dinero es la raíz de todo mal, pero no es lo que dice la Biblia. Dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y pienso que todos siempre debemos recordar y refrescar nuestra memoria de que entramos al mundo sin nada y la Biblia dice que saldremos de aquí sin nada. Este es un muy importante tema del cual pensar. Todos tenemos muchas cosas. Mire, son tantas. ¿Cuántas cosas tiene en su casa que no necesita, nunca usa, pero aún así tal vez sale y compra otra? Manténgalo primero en su vida. No haga que el dinero sea lo más importante en su vida. ¿Y qué tal obtener su título universitario? Quizás para usted es lo más importante en su vida. Bueno, primeramente déjeme decir que soy pro educación. Pienso que debería educarse tanto como piense que necesita. Hay cosas que simplemente no podemos hacer sin la educación para hacerlo. Ciertamente no quisiera ir a un doctor que nunca fue a la escuela de medicina y no pasó años entrenándose en lo que se requiere para ser doctor. Así que, aún hoy día en muchos lugares, cuando era adolescente, no necesitaba uno un título universitario como hoy día para trabajar. Muchas compañías estaban dispuestas a entrenar a uno y aún preferían eso más que emplear a alguien que pensaba que ya lo sabía todo. Pero hoy día no es imposible, pero hay muchos lugares donde valoran mucho un título universitario. Y no estoy diciendo que no sea importante, pero algunos se hacen tan listos que ya no pueden creer como un niñito. Mire, Jesús dijo que si queremos entrar al reino de los cielos, debemos venir a Él como un niñito. Y yo pienso que es tan importante. Mire, ¿es usted como un niño en el corazón? No queremos comportarnos como bebés, pero es tan cierto, pienso, que mientras más la gente sabe, a veces, no todo el tiempo, pero a veces menos pueden creer. Porque si deja que su cabeza se llene más que el corazón, entonces va a querer saber cómo todo funciona. Y le voy a decir ahora que nunca
nunca jamás debería entender todo acerca de Dios. ¿Quién puede descifrar la Trinidad? Leí el otro día que el que un hombre trate de descifrar la Trinidad sería como un gusano tratando de descifrar a un hombre. No hay forma de poder decir tenemos a un Dios, pero se presenta en tres personas. No podemos hacer que tres sean uno, ni que uno sea tres. Pero mire, yo no lo entiendo con mi cabeza, pero sí lo entiendo con mi corazón. Creo esto con fe como de niño. Está Dios el Padre, Jesús el Hijo, que es plenamente Dios, y el Espíritu Santo, que también es Dios. No se puede entender todas las cosas que pasan en el mundo porque pasan cosas malas a gente buena. Hay demasiadas cosas que no entendemos, así que debemos estar dispuestos a, sí, pensar de cosas, pero si llega al punto donde se está confundiendo porque está pensando en ellas, en ese momento ahí tiene que decir confío en Dios. Y dirá, pero no veo a Dios, no siento a Dios. Pero podemos saber, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que Dios existe. Él dice, sin fe es imposible agradarle. Y los que se acercan a Él deben creer que Él es. Y que Él es galardonador de todos los que diligentemente le buscan. Veamos algunas de las cosas que Dios tiene que decir acerca de la sabiduría del mundo. 1 Corintios 1 del 19 al 21, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, la inteligencia de los inteligentes yo frustraré. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba de la ley? ¿Dónde está el filósofo de este siglo? ¿Acaso Dios no ha enloquecido la sabiduría de este mundo? Y oiga, ya que en la sabiduría de Dios el mundo por su sabiduría no le conoció, Dios se agradó a través de la locura de la predicación poder salvar a los que creen. Y me asombra a veces ver cuando enseño en una conferencia, puedo ver a la gente, al solo ver sus caras y ver el cambio que viene sobre algunas personas mientras predico el Evangelio de Jesucristo. Es maravilloso ver la luz entrar a ojos muertos. Es asombroso cuando tenemos el privilegio de guiar a alguien a una relación con Dios por Cristo. Ellos creen con su corazón la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo cuando se predica. Hay tanto poder en ella que puede ir más allá de lo que piensa o lo que le parezca hacer sentido, y lo puede saber de una forma diferente a que saberlo con la mente. La Biblia habla mucho de saber. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Bueno, él no solo quiso decir que lo sabía con su cabeza, ya que en su vida tenía muchos problemas. Y no le hubiera parecido a él que su Redentor vivía, pero él dijo, yo sé y sé. Él dijo esto por dentro. Y puedo decirles esto ahora porque siento que es algo que Dios quiere que diga. Algunos deben de dejar de tratar de figurarlo todo. Lo que sea que eso sea, puede ser su problema actual, puede ser alguna dificultad que tiene o que ha pasado en su vida y algo que parece ser muy injusto que le pasó y no lo entiende. Vaya más allá de lo que piensa, a lo que sabe en su corazón. A veces debe apagar la mente y quedarse callado en la presencia de Dios y ver qué hay en su corazón. La sabiduría mundana versus la de Dios. Santiago 3 del 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestren por su buena vida, por obras hechas en la humildad que surge de la sabiduría. Pero si guarda celos amargos y ambiciones egoístas en su corazón, no se jacte de ello o niegue la verdad. Esta sabiduría no viene de lo alto, sino es terrenal, no espiritual y diabólica. Porque donde hay celos y ambición egoísta, allí hallará desorden y toda mala obra. Bueno, el mundo quizás diga, si alguien le maltrata, tiene que sacarlos fuera de su vida o vengarse. Tiene que hacer que paguen por algo.
Pero eso realmente no es la sabiduría de Dios, porque la de Dios nos dice que el guardar estas cosas en el corazón traerá ruina a nuestra vida y que hay que perdonar a la gente, aun si no lo merecen. Y al perdonar a la persona, podremos confiar que Dios nos cuidará. La sabiduría que viene de lo alto, y amo esto, es primeramente pura, pacífica, considerada, sumisa. Oh, esa es una buena. Porque es que realmente hay muy pocas personas sumisas en el mundo hoy día. La mayor parte absolutamente no quieren que se les diga qué hacer. Llenos de misericordia y buenos frutos. Imparciales. La verdadera sabiduría sabe que Dios creó a todos iguales. Todos tenemos un valor igual ante Dios y debemos honrarnos el uno al otro de esa manera. Una persona no es mejor que otra a los ojos de Dios. Conocimiento, mucho conocimiento, demasiados datos, ¿verdad? Pueden inflar a uno. La Biblia lo dice, es orgullo. Y oiga, no estoy en contra de la educación. Tenga todos los grados universitarios que quiera, pero asegúrese siempre a recordar que la forma en que Dios hace las cosas sobrepasa las ideas del mundo y quizás algunas de las formas en que aprendió a hacer cosas. Si no están de acuerdo con la palabra, hay que acudir a la palabra y no a lo que ya aprendió. Sabía que muchos de los jóvenes que van a la universidad, un gran porcentaje de cristianos jóvenes que van a la universidad, salen de allí habiendo perdido la fe. Alguien me contaba la semana pasada de su hijo, que es un niño bueno, piadoso. Solo ha estado en la universidad 1 año y ya ha perdido una gran parte de su fe. Bueno, no hay que hacer eso. Lo que debemos hacer es comparar lo que el mundo nos enseña contra lo que Dios enseña y seguir a Dios. Porque Dios debe ser el primero en nuestra vida y en todo. En nuestro tiempo, en nuestras conversaciones, en los pensamientos, nuestras acciones, nuestro entretenimiento, nuestra actitud, nuestras decisiones. Dios siempre debe ser el primero. Siempre. ¿Qué pasaría en nuestra sociedad hoy día? Mire, lo número 1 que la Biblia enseña es el amor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y amarás a tu prójimo así como te amas a ti mismo. ¿Qué si cada persona en el mundo fuera a una universidad por 4 años para sacar un título de caminar en amor? ¡Guau! Mire, ¿y qué si fuéramos a la escuela para aprender de la misericordia? Y bondad, y del dar, y de la generosidad, y del perdonar. ¿Sabes? Esas son las cosas que realmente necesitamos saber. Así que vaya a la escuela cuanto quiera y saque toda la información que quiera, pero asegúrese de tener tiempo para esto en su vida. No diga, no tengo tiempo para la Biblia, estoy ocupado con la universidad. El amor es lo más importante en el mundo. La Biblia dice que podemos tener todo lo demás. La sabiduría del mundo, poder profético y así sucesivamente. Pero si no hay amor, somos unos inútiles donadies. Así que caminar en amor cada día debería ser nuestra más alta prioridad. Ahora mire, yo no sé cuánto tiempo tarde para prepararse, antes de salir, pero para venir al estudio hoy, me tomó a mí 1 hora. El bañarme, lavarme el cabello, arreglarme el cabello, maquillarme, escoger la ropa de vida. Y a veces lo hago en 45 minutos, pero usualmente requiere 1 hora. Y si termino y me veo y no me gusta cómo me veo, me voy y me pongo otra ropa. Bueno, déjeme le hago una pregunta. ¿Invierte usted tanto tiempo preparándose espiritualmente antes de salir como lo hace físicamente? Mire, yo pasé 2 horas con Dios antes de usar esa hora alistándome.
hasta que pensé que me veía bien para salir. Y quizás diga, bueno, Joyce, yo no tengo ese tipo de tiempo en la mañana. Tengo una casa llena de niños. Bueno, Dios no espera algo de usted que no le pueda dar. Pero tiene que empezar el día con Dios. Aunque sean 5 minutos en el baño, empiece con Dios el día. Y déjeme le digo algo más. Y quiero que recuerde esto. En lo que sea que invierte el tiempo, donde sea que usted invierta la mayor parte del tiempo, esa es la cosa que es más importante para usted. Déjeme repetirlo. Donde sea que usted invierte su tiempo, mientras más invierte tiempo en algo, más importante es para usted. Nos gusta pensar que no tenemos control nuestra agenda, pero lo tenemos. Ciertamente que sí. Y debemos ser educados, pero cuidar de no tener más conocimiento literal que el conocimiento espiritual. No reprueben su cristianismo. Algunos reprueban en su cristianismo porque no se educan en cuanto a ser cristianos. Y sabe, ser cristiano tiene más que ver que ir a la iglesia. Yo puedo ir a sentarme en el garaje todo el día y eso no me convertirá en un carro. Y puede estar en una iglesia 3 veces por semana, cada semana de su vida, y no le hará un cristiano. Ser cristiano se trata de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su única ayuda y esperanza, y apoyarse enteramente en Él por el perdón de pecados y por salvación, y recibir por Cristo una profunda, personal e íntima relación con Dios, donde Él es invitado a y recibido en cada área de su vida. Y déjeme le digo ahora, si usted no tiene eso, puede llamar al teléfono en pantalla y uno de nuestros operadores con alegría le explicará esto a usted. Nacer de nuevo, le guiarán en una oración a una relación con Dios a través de Cristo. Por favor, llámenos si no tiene eso y lo necesita. Está tratando de escalar la escalera corporativa del éxito. Cuidado, porque algunos invierten toda la vida tratando de escalar la escalera del éxito y al llegar arriba está apoyada del edificio equivocado. No hay nada que me entristezca más que ver una persona anciana, por ejemplo en sus 80s, y lo único de lo que pueden hablar es de lo que se lamentan. Cosas que lamentan haber hecho, cosas que lamentan que no hicieron. Déjeme decirle, cuando esté en su lecho de muerte no va a querer ver la cuenta de banco. Eso no es lo que querrá. Va a querer a su familia, sus amigos, rodeándole. En ese momento querrá el consuelo de Dios en su vida, sabiendo que cuando parta de este mundo va a ir a un mejor lugar, a vivir con Dios por la eternidad. ¿Es su novia, su novio, su esposo, su esposa más importante que Dios? ¿Los escoge a ellos por encima de Dios? Y mire, las personas que son importantes a nosotros merecen un alto lugar en nuestra vida. Pero la gente le decepcionará y defraudará. Y la Biblia dice que si estamos con Dios, nunca seremos decepcionados. ¿Y qué de sus hijos? ¿Tienen ellos el primer lugar en su vida? Pues ¿sabe qué? Van a crecer y se van a ir. No quiere decir que no puede tener una buena relación con sus hijos. Pero mi hija, por ejemplo, tiene 4 hijos, ya adultos, y el último acaba de irse de casa. Y solo hace unos años atrás estaba llevándolos a todo lugar y su vida estaba tan ocupada con sus hijos. Y sabe, tiene que asegurarse que mientras cría a sus hijos, también sigue edificando su relación con Dios y otras amistades, porque las va a necesitar eventualmente. Y mire, yo no sé cuáles son las cosas en las que invierte el tiempo, pero sé que debemos formar buenos hábitos. Muchas veces nos enfocamos en romper malos hábitos, pero si se enfoca en crear buenos hábitos, no habrá lugar para los malos hábitos. Bueno, gracias por acompañarme hoy. Oro por usted ahora mismo, que usted no solo disfrute el programa, sino que aprenda algo que le ayude en su vida diaria. Yo comencé a enseñar del tema de las prioridades y quiero continuar esa enseñanza hoy
Y déjeme decirle, solo por si acaso no puedo terminar hoy, que esta es una versión sencilla y creo que lo que debe ser la prioridad es poner a Dios primero, la familia, luego uno, y sé que quizás suene un poco extraño, la mayor parte del tiempo al oír personas enseñar de prioridades, de un modo u otro nunca incluyen a uno ahí. Pero el punto es que si uno no cuida de sí mismo, entonces nunca va a ser apto para cuidar de o ayudar a otros. Y Dios quiere que cuide de sí mismo, quiere que cuide de su salud, quiere que cuide su mente, sus emociones, y necesita hacer cosas por sí mismo ocasionalmente que usted disfruta, necesita tener reposo que necesita. Si usted está al final de su lista de personas a quienes cuida, entonces tiene que moverse hacia arriba unos espacios. Solo recuerde que el mejor regalo que puede darle a alguien es estar saludable. Entonces creo que nuestros trabajos, cómo ganamos nuestro dinero, sigue después de eso. Y luego yo creo que hacer cosas por otras personas siempre debe ser una prioridad en nuestras vidas porque es una prioridad para Dios. Y vea, es que no estamos mirando las cosas de la forma en que el mundo las ve. Las vemos del punto de vista de cómo Dios lo enseña en su palabra. Y tenga en mente que si hace las cosas como Dios manda, usted siempre tendrá una vida mejor que si trata de hacer las cosas como el mundo. Así que comenzaré leyendo 1 de Juan 5:21. Hijitos míos, guárdense de los ídolos, de falsos dioses, de cualquier y toda cosa que pueda ocupar el lugar en su corazón que es debido a Dios, y de cualquier clase de sustituto de Él que pueda tomar el primer lugar en su vida. Amén, que así sea. Y sabe, muchos años atrás, gracias a Dios que hacen años, mi idea de lo que significaba ser un cristiano era, por supuesto, creer que Jesús murió por mí, pagó por mis pecados y que lo recibiera en mi corazón y fuera a la iglesia y quizás que trabajara un poco en la iglesia. Y yo no era realmente una cristiana feliz, yo era así, igualita a los cristianos como los demás que conocía que eran cristianos. Yo pensaba que ser cristiana significaba ir a la iglesia. Pero en los años 70 Dios tocó mi vida y yo entré a un nuevo nivel. Empecé a entrar a un nuevo nivel donde comencé a tomar a Dios en serio en mi vida. Donde comencé a querer ponerle en primer lugar en mi vida. Y eso cambia muchas cosas. Y debería para usted, si es cristiano, Dios debería ser primero en su vida. Y hablaremos de cómo hacerlo el primero en nuestra vida. Pero, mire, primero Dios, luego la familia, usted mismo, luego el empleo, y luego ayudar a otras personas. Y, sabe, tal vez haya personas que sienten que debe ser diferente, pero es la forma en que yo lo quiero presentar hoy. Así que, cualquier cosa puede llegar a ser un ídolo. Lo que llegue a ser más importante que Dios puede convertirse en un ídolo. Puede idolatrar a su trabajo, idolatrar su apariencia, puede pasar más tiempo enfocado en cómo se ve que en cualquier otra cosa. Podemos idolatrar a nuestros hijos o nuestros amigos. Hay que tener cuidado de siempre mantener a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y mire, ¿cómo sabemos que estamos haciéndolo? Bueno, pasar tiempo con Él regularmente. No ocasionalmente cuando tenga tiempo, sino que le da el primer lugar en su horario. Vea, yo amo darle a Dios lo primero. En la mañana. Yo sé que es diferente para diferentes personas dependiendo en qué etapa de la vida estén. Cuando tenía niños pequeños en casa, no podía pasar tanto tiempo como puedo ahora. Pero Dios puede estar en sus pensamientos y conversación todo el día. Puede hablar con Él de cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Otra forma de mantener a Dios primero es estudiando su palabra. Por favor,
Note que yo no dije leyendo, porque he llegado a la conclusión de que siempre le decimos a la gente que lea la Biblia. Y mire, eso es bueno, pero pienso que hay que estudiar la Biblia y muchas veces es que es algo tan simple como leer algo y luego tomar un tiempo para realmente pensar en ello y poder analizarlo una y otra vez en la mente y preguntarse qué es lo que realmente me dice a mí. Debemos conocer la palabra, porque que si no conocemos la palabra de Dios, nunca sabremos lo que debería ser lo más importante en nuestras vidas. Y si conocemos la palabra, entonces tendremos el conocimiento espiritual que nos ayudará a tomar decisiones que siempre mantendrán nuestras prioridades en orden. Dele gracias a Dios todo el tiempo. Y mire, debemos decir gracias mucho más que tener peticiones. Puede dar gracias por cosas pequeñas y grandes. Puede darle gracias por cosas que ha tenido por mucho tiempo. Dele gracias por lo que Él hace por usted que es nuevo. Dele gracias por Él, no por lo que hace. ¿Dónde estaríamos sin Dios? Puede tener a Dios en primer lugar buscando su guianza en todo. Proverbios 3 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, mente y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócele a Él y Él dirigirá tus pasos. Aun si comienza el día diciendo, Dios, necesito tu guianza hoy en todo lo que haga. A veces, si va a tomar una decisión, solo tome unos minutos, sepárese por unos minutos, 3 minutos, 5 minutos, y aquiete su mente y vea lo que su corazón le dice. Ser obediente a Dios es una de las mejores formas de hacerle primero en nuestra vida. Y le quiero decir ahora que Dios siempre tiene la razón, sin importar lo que pensemos, ni cómo se vea todo. Dios tiene la razón. Si hace las cosas como Dios manda, le va a gustar su vida mucho más que si no hace todo como Dios manda. Pero no puede conocer sus caminos si no conoce su palabra. Ríndase a su obra aquí en la tierra. Dios puede apoyar la predicación del Evangelio de cualquier forma que Él quiera, pero quiere que participemos. Es una de las formas en que mostramos nuestro amor por Él. Muchas veces cuando el pastor recibe una ofrenda en la iglesia, él dice, vamos a recibir una ofrenda de amor. Bueno, eso es una frase que tal vez ni sabemos exactamente lo que significa, pero significa que estamos dando lo que damos por nuestro amor a Dios, porque apreciamos todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y porque amamos a otros y queremos ver que esas personas que no le conocen reciban el Evangelio para que le conozcan. Compórtese como Él. ¿Sabe? Los brazaletes cristianos eran muy populares. Hace unos años decían ¿qué haría Jesús? Pero realmente en cada situación deberíamos hacer lo que Jesús haría. Un hombre me contaba hoy acerca de una situación que pasó en una tienda anoche, donde alguien comenzó a gritarle y quiso hacer una escena sobre algo que no era gran cosa. Y él me dijo que tuvo que respirar profundo y contar hasta el número 5 o 6 y decidir lo que iba a hacer sobre el asunto. Y decidió que aunque le hubiera gustado comenzar un argumento o quizás hasta una pelea con el hombre, él sabía que Dios quería que él quedara en paz. Así que él hizo lo que el hombre le pidió que hiciera solo por guardar la paz. Siempre debemos hacer lo que Jesús haría en una situación. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Y yo amo esa escritura. Y aquí hay otra buena, Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios. Buscar es una palabra muy fuerte, significa anhelar, perseguir, ir tras algo. Busca primero el reino de Dios y su forma de ser y hacer, y todas estas otras cosas le serán añadidas también. ¿Sabe? Si usted se llama cristiano y solo ha sujetado a Dios con una tachuela a su vida y quiere que le bendiga y lo haga mejor, está pensando mal. Tiene que poner a Dios primero y luego vivir el tipo de vida que le agrade a Él. Y si está haciendo cosas que usted sabe que no le agradan, debe pedirle que le ayude a tener la fuerza
para deshacerse de las cosas malas en su vida. ¿Cómo sabemos cuáles son nuestras prioridades? Bueno, en lo que invierte su tiempo muestra su prioridad. Pero aquí hay otras cosas. ¿De qué habla la mayor parte del tiempo? Yo recuerdo que fui a un viaje misionero hace 40 años atrás, mi primero a la India, y el hombre que nos llevó también era un amigo. Y regresamos del viaje de 2 semanas. Él me dijo a mí, ¿te das cuenta que de lo único que hablaste en todo este viaje solo fue de Dios y de cosas pertinentes a Dios? Bueno, yo no estaba tratando de ser tan espiritual, pero Dios había tocado mi vida de una forma poderosa y tantas cosas acerca de Dios y su palabra parecían nuevas para mí. Estaba emocionada y quería hablar de eso todo el tiempo. Mire, la Biblia dice en Malaquías 3:16, yo amo esto. Y aquellos que temían al Señor hablaron los unos con otros. Y el Señor los oyó y escuchó. Y un rollo de conmemoración fue escrito en su presencia acerca de aquellos que temían al Señor y honraban su nombre. ¿Y sabe qué? Si sale a almorzar con un amigo y se la pasa chismeando y murmurando y juzgando y hablando de lo que anda mal con todo el mundo, Dios no anota esa conversación, no le gusta esa. Pero si sale a almorzar con un amigo y están hablando de lo bueno que Dios es y de lo que Él ha hecho en su vida y de otro buen reporte de Dios, eso le agrada. Saca su libro de conmemoración y registra esa conversación. ¿No es eso interesante? Y me gusta guardar un libro de conmemoración y le recomiendo que lo haga, donde registro las cosas especiales que Dios hace para mí. La Biblia dice que debemos estar conscientes y tener en cuenta el amor que Dios nos tiene, y la única forma de hacerlo es prestándole atención a cosas que Él hace. Y cuando algo bueno le pase, no diga, ¡ay, qué suerte tengo! No culpemos a Dios por todo lo malo y luego no le damos crédito por lo bueno. De hecho, nunca tenemos que culpar a Dios por cosas malas porque no tiene nada malo para darnos. ¿De qué piensa la mayoría del tiempo? ¿Qué hay en su mente la mayoría del tiempo? ¿Será cómo obtener lo que quiere por cualquier medio que sea necesario? ¿O será lo que Dios quiere que haga en toda situación? ¿Cuánto tiempo pasa pensando en lo que puede hacer por otro para bendecirles? ¿Qué es lo primero que piensa en la mañana y lo último en la noche? ¿En qué gasta su dinero? ¿Sabe? Esa es nuestra prioridad. Se le hace fácil gastar dinero en la comida, pero difícil invertir su dinero en recursos de enseñanza. Y ofrecemos recursos de enseñanza, libros o CDs, al final de cada uno de los programas, y siempre lo haré mientras esté en televisión, porque lo mejor que puedo ofrecer es la palabra. Necesitamos eso más que cualquier otra cosa. Se le hace fácil salir a comer, pero duro invertir dinero en recursos de enseñanza, libros cristianos y otras enseñanzas que le alimentan. Libremente gasta dinero en algo nuevo como un vestido o aretes, o en algo para su auto o su moto, pero se le hace difícil obedecer a Dios en ofrenda en la iglesia. Y aquí hay una buena. Mire, se pone a criticar a las personas que reciben una ofrenda, sea el pastor o un maestro, o aún aquí en la televisión cuando pedimos que dé para diferentes cosas. Se pone a criticar y a juzgar y piensa, hablan de dinero demasiado, hablan de eso mucho. No deberían hacer eso. Dinero, dinero, dinero. Tiene un problema con eso, pero no tiene ningún problema viendo al canal de ventas por 1 hora donde tratan de venderle un anillo o un brazalete que no necesita y que en realidad no le hará ningún bien. Si pueden oírles hablar por 1 hora de que compraron algo, seguro pueden oírles por 10 o 15 minutos cuando alguien les habla a ustedes del valor de dar dinero al reino de Dios. ¿Y cuáles son las cosas que Dios dice que pongamos primero? Dar antes de gastar. Nuestro diezmo, que es el 10% de nuestro ingreso, creo que eso es de Dios. Y yo no creo que es una ley más como lo era en el antiguo pacto, pero aún creo en el diezmar.
Lo hago porque quiero, no porque tengo que hacerlo. Y yo amo ir mucho más allá que eso. Pero la primer parte de todo nuestro ingreso le pertenece a Dios y debemos darlo alegremente y gozosamente. Ezequiel 20:40 dice: pues en mi santo monte, en las cimas de los montes de Israel, dice el Señor Dios, allí toda la casa de Israel, todos dentro de esa tierra me servirán. Y vea esto: y generosamente los aceptaré, y allí yo requeriré, es en el Antiguo Testamento, requeriré sus ofrendas y primicias y lo mejor de sus contribuciones. Bueno, ¿qué? ¿Qué será esto justo? Dios quiere lo mejor de todo. Pero vea, si le damos lo mejor a Él, Él bendecirá lo demás. Es asombroso que el 90% de sus ingresos puede rendir más que el 100% podría. Recuerdo cuando decidí que Dios hubiera preferido que saliéramos de deudas a que diezmáramos. Y yo convencí a Dave a hacerlo, que fue muy necio de mí. Y él fue muy necio en escucharme. Y la primera semana que no diezmamos, no recuerdo cuánto era, no era una gran cantidad de dinero en ese entonces, porque yo estaba en casa con los niños y Dave trabajaba. Y nuestro diezmo no era enorme. Pero esa misma semana nos tocó reparar la lavadora y también reparar el refrigerador, y sumó la exacta cantidad que retuvimos al no diezmar. Déjeme decirle algo: Dios puede proteger sus cosas y cuidar de usted si usted hace lo que Él le pide que haga. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y las primicias de todas tus cosechas. Acá hay otra cosa que la Biblia dice que pongamos primero. Primero examínese y luego podrá ver mejor cómo ayudar a otras personas a cambiar. ¡Wow! Mateo 7:5 dice: hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y luego podrás ver claramente cómo remover la paja del ojo de tu hermano. Es asombroso todo lo malo que podremos hallar en otras personas y nunca realizar que nuestros defectos son más grandes que los de ellos. ¿Por qué? Porque quizás leemos la Biblia o estudiamos la Biblia y siempre estamos pensando a quién se le aplica, pero de alguna forma nunca pensamos: bueno, ¿dónde estoy yo en esto? ¿Estoy haciendo lo que Dios dice que haga? ¿Acaso tengo esta escritura subrayada en mi Biblia o hago lo que dice? Vea, la Biblia dice: sabiendo estas cosas, bendito eres si las haces. En Juan 13, Jesús lavó los pies de los discípulos. Él se puso la toalla de siervo y lavó los pies de sus discípulos. Y esos pies no eran limpios en esos días. Estaban polvorientos por las sandalias. Y Jesús, Rey de Reyes, se quitó su túnica, se ciñó con toalla de siervo, se postró ante ellos y lavó sus pies. Y claro, los pies no son el énfasis tanto como lo es que debemos ser siervos y debemos estar dispuestos a hacer tareas bajas y desagradables aún, y hacerlas con gozo para el Señor. Así que da todos esos ejemplos de cómo lavó los pies y respondieron. Y Juan 13:17 dice: felices y bendecidos son al saber estas cosas si las hacen. Santiago dice: sean hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios. Y realmente trato de que la gente piense: ¿está usted haciendo lo que la palabra de Dios le dice que haga? ¿O está poniendo excusas por no hacerlo? ¿O quizás lo deja todo para otro tiempo? Hay un grupo de personas en Habacuc. Dios les había dicho 18 años antes que le edificaran su casa. Sin embargo, en ese momento edificaban la suya y ponían excusas por no edificar la de Dios. Y se estaban quejando acerca de sus condiciones porque parecía que todo lo que tenían lo perdían. Y nunca les alcanzaba, no tenían suficiente. No sabían por qué.
Y Dios les dijo, es porque edifican su propia casa en vez de edificar la mía. Bueno, ¿qué casa está edificando? Se está pasando el tiempo añadiendo algo por aquí a su casa, pero no invierte nada en la obra del reino. Solo se lastima a sí mismo. Dios proveerá para la prédica del evangelio. Pero el dar es una oportunidad. Gálatas 6 dice, no dejes que ninguna oportunidad se pierda en que seas bueno a otras personas. ¿Cuántas oportunidades llegan frente a nosotros y le decimos a la gente que vamos a orar cuando en realidad podríamos ayudarles si quisiéramos? Examínese cuando lea la palabra, no lleno de condenación ni en forma de juicio que le haga sentir mal acerca de sí mismo, pero si la palabra de Dios es como un espejo y nos vemos en ella, deberíamos ver cómo somos comparados a la forma que la Biblia nos dice que seamos. Y si vemos que nos quedamos cortos en un área, entonces reciba esa convicción. Póngase de acuerdo con Dios. Pídale perdón y luego pídale a Él que le ayude a cambiar en esa área y a hacer lo que debería hacer. Examínese. Déjeme leer Mateo 7:5 de nuevo. Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que le dice a otros qué hacer, pero luego no lo hace. Hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y luego podrás ver claramente cómo remover la paja del ojo de tu hermano. Me gusta eso. La Biblia dice, ¿por qué juzgamos a otras personas? Está en Romanos 2:1, porque hacemos lo mismo por los que les juzgamos. Gálatas 6:1 dice, hermanos y hermanas, si alguno es encontrado en pecado, ustedes que viven por el Espíritu, deberían restaurar a la persona gentilmente. Pero vélense a ustedes mismos, no sea que también sean tentados. Mire, cuando vemos a alguien haciendo algo malo y sabemos que les lastima, Dios quizás quiera usarnos para traer eso a su atención. Pero mire, debemos asegurarnos de hacerlo con humildad y no orgullo. Nunca piense, bueno, yo nunca haría eso, porque en realidad no sabe qué podría hacer si Dios no le ayudara siempre. La Biblia a menudo dice, velen y oren, y me pregunta a veces si eso parcialmente significa vélense y oren. ¿Quiere ser todo lo que Dios quiere que sea? ¿Quiere guardar sus prioridades correctas? Dios primero. La familia. Edificar sus relaciones de familia. La familia es tan importante. Si tiene padres ancianos, no los ignore. Recuerde todo lo que hicieron por usted, aun si no le trataron tan bien en la niñez. Haga lo que cree que Jesús haría. Muéstreles amor como quiera. No es bueno dejar de cuidar a aquellos en su familia que no pueden cuidarse solos. Pase tiempo con sus hijos. No deje que la televisión los cuide todo el tiempo. Invierta tiempo en su matrimonio. Dave y yo llevamos casados 54 años y me alegra poder decirlo, pero es algo en lo que aún debemos trabajar y hay que asegurarse de pasar tiempo juntos y poder hablar y comunicarnos. Y estamos muy ocupados. Podríamos pensar, llevamos tanto tiempo juntos, no es importante. Pero sí es importante halagarnos el uno al otro, es importante hacer cosas el uno por el otro. Y recuérdese a sí mismo, cuide de sí mismo, duerma el tiempo que necesita, repose cuando tenga que reposar. Haga cosas que disfruta de vez en cuando. Si quiere caminar, saque tiempo para caminar. Pase tiempo en la palabra de Dios, eso le ayuda cuando lo hace. Y luego hay que trabajar, hay que ganar dinero, ya sea trabajar como ama de casa o presidente de una compañía. Obviamente hay que trabajar. Y decida que el hacer algo por otros es una prioridad en su vida. No solo lo haga cuando siente que lo están obligando a hacerlo, sino busque formas de ser de bendición a otras personas. De hecho, yo pienso que es importante tratar de ser de bendición a alguien todos los días. Todos los días.
Otra cosa que Dios nos dice que pongamos primero es perdonar a otros antes de esperar que Dios nos perdone. Podríamos hablar de eso por mucho tiempo. Y me pregunto cuántos que están viendo el programa hoy ahora mismo están enojados con alguien. Pero se levantó esta mañana y oró y le pidió a Dios que hiciera cosas por usted. Bueno, cuando ora con falta de perdón en el corazón, mire, eso tiene un efecto negativo sobre el poder de su oración. Hay que perdonar a todos por todo lo que quizás tengamos contra ellos. Perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden a nosotros. La palabra de Dios es tan asombrosa, es tan absolutamente y maravillosamente asombrosa. Y le animo a que mantenga sus prioridades en orden y que siempre asegure que Dios es el número uno. Acá hay otra cosa que la Biblia dice que pongamos primero. Primero examínese y luego podrá ver mejor cómo ayudar a otras personas a cambiar. ¡Wow! Mateo 7:5 dice, hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y luego podrás ver claramente cómo remover la paja del ojo de tu hermano. Es asombroso todo lo malo que podremos hallar en otras personas y nunca realizar que nuestros defectos son más grandes que los de ellos. ¿Por qué? Porque quizás leemos la Biblia o estudiamos la Biblia y siempre estamos pensando a quién se le aplica, pero de alguna forma nunca pensamos, bueno, ¿dónde estoy yo en esto? ¿Estoy haciendo lo que Dios dice que haga? ¿Acaso tengo esta escritura subrayada en mi Biblia o hago lo que dice? Vea, la Biblia dice, sabiendo estas cosas, bendito eres si las haces. En Juan 13, Jesús lavó los pies de los discípulos. Él se puso la toalla de siervo y lavó los pies de sus discípulos. Y esos pies no eran limpios en esos días. Estaban polvorientos por las sandalias. Y Jesús, Rey de Reyes, se quitó su túnica, se ciñó con toalla de siervo, se postró ante ellos y lavó sus pies. Y claro, los pies no son el énfasis tanto como lo es que debemos ser siervos y debemos estar dispuestos a hacer tareas bajas y desagradables aún, y hacerlas con gozo para el Señor. Así que da todos esos ejemplos de cómo lavó los pies y respondieron. Y Juan 13:17 dice, felices y bendecidos son al saber estas cosas si las hacen. Santiago dice, sean hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios. Y realmente trato de que la gente piense, ¿está usted haciendo lo que la palabra de Dios le dice que haga? ¿O está poniendo excusas por no hacerlo? ¿O quizás lo deja todo para otro tiempo? Hay un grupo de personas en Habacuc. Dios les había dicho 18 años antes que le edificaran su casa. Sin embargo, en ese momento edificaban la suya y ponían excusas por no edificar la de Dios. Y se estaban quejando acerca de sus condiciones porque parecía que todo lo que tenían lo perdían. Y nunca les alcanzaba, no tenían suficiente, no sabían por qué. Y Dios les dijo, es porque edifican su propia casa en vez de edificar la mía. Bueno, ¿qué casa está edificando? Se está pasando el tiempo añadiendo algo por aquí a su casa, pero no invierte nada en la obra del reino. Solo se lastima a sí mismo. Dios proveerá para la prédica del evangelio. Pero el dar es una oportunidad. Gálatas 6 dice, no dejes que ninguna oportunidad se pierda en que seas bueno a otras personas. ¿Cuántas oportunidades llegan frente a nosotros y le decimos a la gente que vamos a orar cuando en realidad podríamos ayudarles si quisiéramos? Examínese cuando lea la palabra, no lleno de condenación ni en forma de juicio que le haga sentir mal acerca de sí mismo, pero si la palabra de Dios es como un espejo y nos vemos en ella, deberíamos ver cómo somos comparados a la forma que la Biblia nos dice que seamos.
Y si vemos que nos quedamos cortos en un área, entonces reciba esa convicción. Póngase de acuerdo con Dios. Pídale perdón y luego pídale a Él que le ayude a cambiar en esa área y a hacer lo que debería hacer. Examínese. Déjeme leer Mateo 7:5 de nuevo. Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que le dice a otros qué hacer, pero luego no lo hace. Hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y luego podrás ver claramente cómo remover la paja del ojo de tu hermano. Me gusta eso. La Biblia dice, ¿por qué juzgamos a otras personas? Está en Romanos 2:1, porque hacemos lo mismo por los que les juzgamos. Gálatas 6:1 dice, hermanos y hermanas, si alguno es encontrado en pecado, ustedes que viven por el Espíritu, deberían restaurar a la persona gentilmente. Pero vélense a ustedes mismos, no sea que también sean tentados. Mire, cuando vemos a alguien haciendo algo malo y sabemos que les lastima, Dios quizás quiera usarnos para traer eso a su atención. Pero mire, debemos asegurarnos de hacerlo con humildad y no orgullo. Nunca piense, bueno, yo nunca haría eso, porque en realidad no sabe qué podría hacer si Dios no le ayudara siempre. La Biblia a menudo dice, velen y oren, y me pregunta a veces si eso parcialmente significa vélense y oren. ¿Quiere ser todo lo que Dios quiere que sea? ¿Quiere guardar sus prioridades correctas? Dios primero. La familia. Edificar sus relaciones de familia. La familia es tan importante. Si tiene padres ancianos, no los ignore. Recuerde todo lo que hicieron por usted, aun si no le trataron tan bien en la niñez. Haga lo que cree que Jesús haría. Muéstreles amor como quiera. No es bueno dejar de cuidar a aquellos en su familia que no pueden cuidarse solos. Pase tiempo con sus hijos. No deje que la televisión los cuide todo el tiempo. Invierta tiempo en su matrimonio. Dave y yo llevamos casados 54 años y me alegra poder decirlo, pero es algo en lo que aún debemos trabajar y hay que asegurarse de pasar tiempo juntos y poder hablar y comunicarnos. Y estamos muy ocupados. Podríamos pensar, llevamos tanto tiempo juntos, no es importante. Pero sí es importante halagarnos el uno al otro, es importante hacer cosas el uno por el otro. Y recuérdese a sí mismo, cuide de sí mismo, duerma el tiempo que necesita, repose cuando tenga que reposar. Haga cosas que disfruta de vez en cuando. Si quiere caminar, saque tiempo para caminar. Pase tiempo en la palabra de Dios. Eso le ayuda cuando lo hace. Y luego hay que trabajar, hay que ganar dinero. Ya sea trabajar como ama de casa o presidente de una compañía. Obviamente hay que trabajar. Y decida que el hacer algo por otros es una prioridad en su vida. No solo lo haga cuando siente que lo están obligando a hacerlo, sino busque formas de ser de bendición a otras personas. De hecho, yo pienso que es importante tratar de ser de bendición a alguien todos los días. Todos los días. Otra cosa que Dios nos dice que pongamos primero es perdonar a otros antes de esperar que Dios nos perdone. Podríamos hablar de eso por mucho tiempo. Y me pregunto cuántos que están viendo el programa hoy ahora mismo están enojados con alguien. Pero se levantó esta mañana y oró y le pidió a Dios que hiciera cosas por usted. Bueno, cuando ora con falta de perdón en el corazón, mire, eso tiene un efecto negativo sobre el poder de su oración. Hay que perdonar a todos por todo lo que quizás tengamos contra ellos. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden a nosotros. La palabra de Dios es tan asombrosa, es tan absolutamente y maravillosamente asombrosa. Y le animo a que mantenga sus prioridades en orden